primer lugar, un cordial saludo a mis colegas de la Fundación Santa Fe, tanto en Bogotá como en Serena del Mar, a toda la amable audiencia y en particular al doctor Brian Eisner y al doctor Pablo Contreras, que son no solo excelentes endurólogos, sino excelentes amigos. Vamos entonces a repasar un poquito de lo que es la vigencia de los láseres de baja y mediana potencia, en particular en nuestros países, donde la adquisición de equipos de más potencia puede ser un reto importante. Ahora, cuando estamos hablando de los láseres de alta y baja potencia, en realidad hay mucho más que esas variables. ¿Cuáles son las variables que definen entonces el resultado de una intervención? Uno, el endoscopio, claramente la diferencia entre fibra óptica y fibra digital en cuanto a resolución, autorregulación del brillo, autoenfoque. Lo que son reusables versus un solo uso, claramente los endoscopios digitales reusables también van perdiendo capacidad de deflexión, por ejemplo, ahí el peso, toda la ergonomía, y lo que es el canal de trabajo. Un canal de trabajo ocupado por una fibra o por un elemento de extracción, pues va a comprometer la irrigación. Entonces, todo este diseño de los aparatos es de gran importancia. ¿Qué más define el resultado del paciente? La anatomía intrarrenal, el largo, el ancho, infundibulares, el ángulo infundíbulo piélico, todo esto amplísimamente repasado en la literatura. Indudablemente un reto importante lo que son las cerraduras y el movimiento respiratorio. Ven ustedes ahí cómo se calcula el ángulo infundíbulo piélico, todas estas imágenes pues van a quedar, entonces luego se pueden repasar más detenidamente. Con respecto al cálculo, el número, tamaño, distribución, densidad, impactación y a la mano derecha les estoy mostrando entonces lo que son las recomendaciones de la guía europea. Todas las conocemos, cálculos de más de 20 milímetros, definitivamente para nefrolitotomía percutánea, y si están en el cáliz inferior con una anatomía desfavorable, probablemente también para nefrolitotomía percutánea si tienen más de 10 milímetros. Otro aspecto que influye muchísimo es la camisa ureteral. Claramente hay elementos a favor de utilizarla y en contra de los mismos. A favor, que disminuyen la presión intrapiélica, mejoran flujo y visión, favorecen la extracción activa de fragmentos. Hay menos necesidad de evacuar la vejiga. Es recomendable claramente en cálculos complejos como son los voluminosos, los muy duros, los infecciosos y cuando se anticipan tiempos quirúrgicos de más de 60 minutos. Sin embargo, una revisión de la literatura, ¿qué es la conclusión? Que claramente disminuye la presión intrapiélica. La información no es conclusiva con respecto a los otros aspectos que estamos mencionando ahí. Ahora, ¿qué hay en contra del uso de la camisa ureteral? La isquemia ureteral, la lesión ureteral aguda, de la cual conocemos pues esa imagen que le ha dado la vuelta al mundo muchas veces y que demanda derivación con catéter en doble J. Hay otro aspecto que es importante, son las estrategias de fragmentación, las básicas, pues la pulverización, la fragmentación y el popcorn. Les llamo la atención, esta imagen es del 2017 de los doctores Traxler y nuestro colega colombiano, el doctor Emiliani, y ustedes ven que se están utilizando bajas potencias, es decir, no llegamos a los 20 watts en ninguno de ellos. La más alta, sí les enfatizo, el popcorn, luego vamos a hablar un poquito de eso. Otro aspecto, el operador. Miren lo interesante que es esto. Esta es una imagen, un estudio de Boston Scientific, un interno, pues, en el cual veían cómo se va el tiempo cuando se está haciendo fragmentación y cuando se está haciendo pulverización. No me quiero detener en eso, en lo que me quiero detener y lo que quiero enfatizar es que alrededor del 40% y un poco más en realidad del tiempo se va en maniobras distintas que lo que es la utilización del láser. Conclusión, no todo es tener un láser y no todo es saberlo manejar. Hay todas estas otras maniobras que demandan nuestra atención, nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Aparte de la experiencia, hay otro aspecto que es importante, que este sí ya hace clara referencia a cómo estamos utilizando el láser, y es la eficiencia de la litotricia. Y está lo que el mismo doctor Traxler llama de una manera bastante graciosa el reto de Traxler. Y se trata de ver qué tanta eficiencia tenemos. Entonces vemos qué tanta energía utilizamos por milímetro cúbico de cálculo y qué tanto tiempo vamos a utilizar. Claro, el que gana el reto Traxler, aparte del mismo, es aquel que utiliza la menor cantidad de tiempo con la menor cantidad de energía sobre el mayor volumen de la piedra. ¿Qué variables definen el resultado entonces? El láser claramente, ya hablamos de todo lo demás, pero aquí viene el núcleo de este asunto. Y esos son los parámetros que vamos a evaluar del láser. En primer lugar, ¿qué es alta y qué es baja potencia?
Esto se refiere al número de cámaras de resonancia que tiene un láser. Entonces, un láser básico, un láser de baja potencia, lo que tenemos es una sola cámara de resonancia, un solo resonador, como ustedes están viendo arriba. Y esto como potencia máxima nos va a dar entre 20 y 30 watts. En cambio, un láser de alta potencia, ¿en qué se diferencia? Que tiene múltiples resonadores, 3, 4, y entonces estos van a turnarse, por decirlo de alguna manera, para emitir energía, y esa es la forma en que se obtiene la alta potencia. Ahora, todo láser, ¿sí? Toda cámara de resonancia más bien va a dar unas emisiones pico que son bajas. Son entre 4.5, 4 y 5, perdón, julios para láseres de baja potencia y hasta 6 julios para láseres de alta potencia. Sin embargo, ¿cuándo se utilizan esas potencias en ureterorrenoscopia? Nunca, a menos que uno se quiera quemar un dedo o quemar el endoscopio. Entonces les decía que la emisión pico es similar en láseres de alta y baja potencia. Por otra parte, sí hay una diferencia importante y es que la cantidad de energía también se puede bajar para mejorar la estrategia de fragmentación. Los equipos básicos desafortunadamente no ofrecen energías inferiores a 0.5 julios. ¿Esto en qué se va a traducir? En más retropulsión, más vibración de la fibra y por lo tanto más tiempo quirúrgico, mientras acomodamos la piedra, el endoscopio, la fibra, en fin. Y entonces, ¿dónde es que damos más energía? Es con la frecuencia. Los láseres de baja potencia entonces dan 20 a 30 hercios, entonces la cantidad de energía que damos por unidad de tiempo. En cambio, los láseres de alta potencia van a dar, dado que tienen estas cámaras turnándose una detrás de otra sucesivamente, pues van a dar una gran cantidad de energía, una energía muy superior. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que los láseres de alta potencia nos dan más frecuencia y esto nos va a reducir el tiempo de fragmentación. Ahí está el meollo del asunto, esa es la diferencia. Ahora, otro aspecto que tenemos que considerar también es la duración del pulso. Los láseres de baja potencia en realidad dan pulsos cortos, ideales para fragmentación, menos favorables para pulverización. Esto hace que tengamos entonces pulverizaciones un poco más gruesas y también esto nos produce más retropulsión de la piedra y más vibración de la fibra. A diferencia de esto, los láseres de alta potencia podemos tener duraciones más largas del pulso, lo cual produce pulverizaciones más finas y menos retropulsión. En cuanto al calibre de la fibra, también es importante considerar que el diámetro de la fibra tiene un peso muy importante, primero en la deflexión del endoscopio, lo que es irrigación, lo que es retropulsión y lo que es finalmente densidad de energía. Fibras más delgadas dan mayor densidad de energía y por lo tanto más efectividad en su aplicación. No hay áreas frías, como llamamos, dentro de la fibra. ¿Cuál es el mejor equilibrio que se obtiene? Con fibras de 240 a 270 en ureterorrenoscopia flexible, por lo menos hasta hoy que estamos utilizando láseres de Olmi. Bien, otro aspecto que es muy importante y es el siguiente. El láser mismo, la máquina, reconoce la fibra que se está conectando. Y esto va a dar unos parámetros de los cuales no nos podemos pasar y esto hace que se limite la cantidad de energía que vamos a dar cuando estamos trabajando. ¿Qué quiere decir esto finalmente? ¿Cuál es el mensaje? Que finalmente no podemos irnos con más energía de la que nos permita la fibra y la máquina cuando ya están conectadas. Ahora, llevado esto al ámbito clínico, entonces, ¿qué tenemos? Esto es una revisión sistemática y un metaanálisis de la literatura publicado por el grupo de Traxer en este año. Y entonces, ¿qué vemos? Que la cantidad comparando lo que es baja y alta potencia, que la cantidad de pacientes libres de fragmentos residuales es igual en uno y en otro. Por otra parte, que las complicaciones en uno y en otro, alta y baja potencia, son similares, no hay diferencias estadísticamente significativas. ¿Dónde sí hay la diferencia? En el tiempo quirúrgico. Y entonces vemos cómo los láseres de baja potencia toman alrededor de 63 minutos para completar la fragmentación, mientras, como todo el procedimiento me refiero, y los láseres de alta potencia demoran alrededor de 32 minutos en situaciones similares. Es decir, aquí habría una gran diferencia. ¿La hay realmente? Mirando con detalle la información, vemos cómo el volumen de esas piedras era más o menos el doble cuando estábamos trabajando, cuando se evaluaron los artículos que hablaban de baja potencia, mientras que cuando se hablaba de alta potencia estaba viéndose un volumen litiásico mucho menor. Entonces, ¿qué pasa? Utilizamos la mitad del tiempo, pero también para la mitad del volumen. No está clara la información aquí entonces. Ahora en cirugía, un par de aspectos importantes ya para terminar.
¿sí? Uno, el haz guía puede dar brillo excesivo, entonces la recomendación nuestra o lo que hacemos nosotros de rutina es disminuir la luz verde del haz guía de manera que no nos deslumbre, que no nos quite visibilidad. ¿Y que usamos entonces para ver mejor? La cubierta plástica, como ustedes ven en la imagen arriba a la derecha, entonces esta facilita la visión y por otra parte, pelar la fibra puede reducir la transmisión láser. Lo otro que hacemos es mantener la fibra en un cuadrante del campo visual, más o menos 3 milímetros. Esto protege el endoscopio y da excelente visualización. Cortamos siempre la fibra para empezar, para quitar ese segmento fotodegradado y móvil que de usos anteriores, pues, y movilizamos los litos inferiores para no hacer tanta presión sobre el endoscopio. Ahora, en cuanto a la fragmentación, las piedras son diversas en su composición, como ustedes ven en esa imagen, y por lo tanto demanda distintas estrategias de litotricia. Unas son las técnicas de contacto, entonces lo que es pulverización, esto se haría sobre las partes más blandas de la piedra, y lo que vamos es moviéndonos como pintando o como bailando, también lo llaman, capa por capa con erosiones muy superficiales. Muy lento va a hacer huecos en el cálculo, lo va a horadar, eso no es efectivo, muy rápido se pierde efectividad. Otra técnica de contacto es vamos a astillar, ¿sí? Vamos a quitar chipping, lo llaman en inglés, vamos a quitar pequeños fragmentos del cálculo. Entonces aquí no nos vamos sobre toda la superficie de la piedra, sino desde la periferia y vamos quitando pedacito por pedacito. Esto se recomienda en cálculos duros. Ahora, finalmente el centro de gravedad de la piedra cambia, se va a voltear y nuevamente vamos a evaluar, bueno, vamos a empezar a pulverizar otra vez o podemos seguir astillando. Y finalmente la fragmentación. Aquí lo que hacemos es apoyar la fibra contra el cálculo, como pisándola, por decirlo de una manera coloquial, y lo atrapamos contra el urotelio. Y manteniendo esa posición vamos a disparar. Entonces, esto es muy útil para piedras muy duras o para cálculos pequeños que queremos partir en 4 o 5 pedazos y extraerlos, o cuando la remoción es imperativa, por ejemplo, en pilotos. Y finalmente el popcorn. Recuerden que esta es la modalidad que más energía usa. Y entonces esto sirve cuando tenemos múltiples cálculos pequeños de 3 o 4 milímetros máximo en un cáliz no dilatado. Utilizamos alta frecuencia y potencia, la distancia con los cálculos debe ser pequeña, unos 2 milímetros, y vamos activando intermitentemente la energía. Más efectivo cuando más fragmentos y más efectivo cuanto más tiempo de trabajo. Ustedes ven ahí entonces la comparación de la técnica efectiva versus la técnica no efectiva. La efectiva, cáliz pequeño, fragmentos pequeños, distancia pequeña. La menos efectiva, cálices grandes, fragmentos grandes, distancias grandes. Precaución, sin embargo, la alta generación de calor. Entonces, por esto se recomienda la activación intermitentemente, el aumentar la irrigación y el enfriar el irrigante. Esto tiene también su equilibrio difícil, porque entonces podemos elevar la presión intrapiélica. Con alta energía, el aumento de la temperatura, dado que estamos utilizando alta energía, láseres de alta potencia, podemos aumentar todavía más la temperatura. Entonces, y esto lo vamos a ver entonces en lo que es pulverización y popcorn. El aumento de la temperatura es mayor con láseres de alto poder. Se deben emplear entonces en pulsos cortos con irrigación abundante. Y nuevamente les insisto en el aumento de la presión al incrementar el flujo. En conclusión, los láseres de baja potencia continúan vigentes. Creo que son una respuesta para nosotros. Los resultados dependen de la adecuada selección de los casos, del conocimiento de los equipos, del entrenamiento y la experiencia. Y con respecto a los láseres de alta potencia, yo creo que sí pueden disminuir el tiempo quirúrgico. Mi experiencia, lamento decirla, no es muy amplia con láseres de alta potencia. Pueden hacer la fragmentación más fina, eso es indudable, pero también demanda mayor precaución por aumento de la temperatura y de la presión. Muchísimas gracias.